Cátedra Médica. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con la doctora Jenny Rincón, coloproctóloga, y estamos hablando de enfermedad de Crohn. Antes de avanzar con el desarrollo del tema, queremos recordarles dónde encontrar a la doctora Jenny Rincón. Ella tiene consulta privada en el Centro Médico Vista del Jardín. Está allí de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana y también está en CEMSAP, así doctora, Sí, exacto. CEMSAP en Bonao los jueves a partir de las 2 de la tarde. El teléfono para citas es 809-563-9923 para que usted pase por allí por una evaluación en caso de que tenga una patología como esta, que es la enfermedad de Crohn. Usted ha abordado, doctora, el tratamiento quirúrgico para los pacientes que ya tienen complicaciones. Pero ¿cuáles son las diferentes opciones de tratamiento atendiendo a la gravedad de la enfermedad o las etapas en las cuales se encuentre? Bien, todo va a depender de cuál sea la complicación que presente el paciente. Usualmente, como el paciente está inflamado y casi siempre la complicación es porque no está en control de la enfermedad, pues esos pacientes habitualmente terminan siempre con una ostomía, o sea, con el intestino aquí abocado en la pared. Eso es lo que la gente comúnmente dice, ay, le pusieron una bolsita para evacuar. Eso usualmente tenemos que hacerlo porque el intestino, como está muy inflamado, pues no se puede hacer una reconstrucción, una recanalización ahí mismo del tránsito, sino que hay que esperar que el cuadro baje la inflamación y luego a posteriori pues se puede restablecer el tránsito. No en todos los casos hay que hacerlo, pero casi siempre sí. O sea que eso es provisional. Eso es En ese caso es provisional. provisional. Exacto. Es lo que se hace el control del intestino y ya luego se recanaliza. En otras ocasiones se colocan, por ejemplo, lo que se conoce como cetón para las fístulas perianales, que eso es como hacer un drenaje localizado o dirigido. En lugar de que el paciente esté drenando así, le hacemos un drenaje del absceso y le dejamos ese como una especie de dispositivo y por ahí drena y en un tiempo de por aproximadamente 12 semanas lo reevaluamos, vamos viendo cómo va y vemos que se va reduciendo todo el tema de la fístula y ahí se puede, casi siempre se puede corregir, pero va a depender siempre del paciente, del control de la enfermedad. ¿Y tratamientos farmacológicos, doctora, para estos pacientes? Sí, eso es algo que acompaña al paciente de por vida. Todo va a depender siempre del grado de enfermedad, porque, por ejemplo, hay pacientes que pueden tener solamente un segmento del intestino afectado, hay otros que es más extensa, incluso hay una clasificación para eso, de acuerdo a la localización que tenga la enfermedad, a la edad y también a las complicaciones que se puedan presentar. Usualmente siempre se comienzan con tipos de controles inflamatorios como la sulfalacina. Eso usualmente es lo primero. Luego se va subiendo de nivel para como hacer una simbiosis para mejorar la respuesta y se progresa a esteroides. Casi siempre los pacientes tienen esteroides. Usualmente usan prednisona o budesonida, dependiendo del caso. Entonces, cuando no se llega a un nivel del control inflamatorio, que todo eso se va siguiendo por la clínica del paciente, la respuesta endoscópica y los marcadores inflamatorios, si está en control, se puede quedar ahí, pero es muy, muy difícil. Casi siempre los pacientes tienen una multiterapia para poder llegar a un control. Luego están entonces los inmunomoduladores, que usualmente son medicamentos que los maneja el Estado, son medicamentos de alto costo. Y el último escalón para los farmacológicos de la enfermedad inflamatoria son los biológicos. Para los biológicos necesitamos lo que mencionamos al principio, de tener cuál es el gen que está involucrado a través de la inmunohistoquímica, pues ahí sale a relucir cuál biológico es que va más para el paciente. Cuando habla de biológicos, doctora, ¿de qué habla para la gente que nos escucha? Sí, biológico es un tipo de medicamento que va directamente a la parte genética, a la parte molecular de la enfermedad. Okay. Exacto. Ahí están los anti-TNF, que son los que van como a luchar de manera ahí molecular contra ese gen que está en descontrol, porque eso es lo que pasa. El gen está bien, de repente se descontrola, entonces ese biológico lo que va a tratar de mantenerlo en control para que no exprese esa inflamación que es la que causa la enfermedad en el intestino. Entonces, por lo que usted está señalando, doctora Rincón, significa que puede haber más de un gen en la presencia de la enfermedad de Crohn. Se han descrito 5 genes
pero todo eso sigue en constante avance por el hecho de que primero estábamos incluso con infliximab, que es el primero que se comenzó a usar aquí en el país también. Esa es la primera línea de biológicos, y ya estamos en gusezumab. O sea, ha ido avanzando, porque van viendo, mira, esta molécula me estabiliza la membrana, me hace esto a nivel molecular, pero entonces me evita que, ya que modifiqué aquí, que también esto se me descontrole de otra parte. Entonces ya hay un avance. En biológicos, que es el último escalón, valga la redundancia, hay niveles también. Sí, sí. Okay. Y entonces puede derivar una enfermedad de Crohn, puede derivar en un cáncer. Puede, o sea, hay un factor de riesgo. Un paciente que tiene enfermedad de Crohn tiene más riesgo que un paciente normal en desarrollar un cáncer, ya sea de colon o de intestino. Claro, el Crohn compite con la colitis ulcerosa. Siempre mencionamos la colitis porque es como la contraparte, pero ambos tienen el mismo factor de riesgo para el desarrollo del cáncer. Y en el caso de la colitis, un paciente puede presentar colitis y presentar también enfermedad de Crohn de manera combinada, o regularmente no ocurre esto. Bueno, es una pregunta un poco, ¿cómo se diría? Capciosa. Sí, porque sabes que justamente hay un punto en el que hay pacientes que no se puede discernir si es Crohn o si es colitis que tiene. Se confunde. Exacto. Entonces, a esos pacientes se encasilla como en colitis indeterminada. Okay. Porque puede tener tanto de Crohn como tanto de colitis. Pero entonces, histológicamente no me da Crohn, no me da colitis, pero cuando tú le pones el tratamiento, el paciente responde. Okay. Entonces, está ahí, se clasifica como indeterminado. Un paciente que es diagnosticado de manera temprana, como usted mencionaba, un paciente pediátrico diagnosticado con enfermedad de Crohn, tratado adecuadamente, ¿puede terminar en una cirugía, o no todos los pacientes con enfermedad de Crohn necesitan intervención quirúrgica? Bueno, sí, pueden terminar en cirugía. De hecho, tengo casos anecdóticos. Bueno, uno de los pacientes que mencioné, que fue diagnosticado de 9 años, tuve que operarlo porque hizo una obstrucción del intestino. ¿A qué edad? O sea, lo diagnosticaron a los 9 años. A los 9 años. Y la cirugía fue a los, 13, a los 13. O sea, no pasó tanto, no, 13, 14. Lo que pasa es que, bueno, en el seguimiento ahí él cumplió la edad. Cuando llegó a la consulta parecía físicamente como de 8 años y ya tenía 13 años. O sea, por lo que te comentaba de la desnutrición, no se desarrollan adecuadamente. Para nada. Entonces, a ese paciente tuvimos que hacerle una colostomía y luego entonces lo pudimos recanalizar. Ok. Sí. Pero entonces usted mencionaba al inicio del programa que esta enfermedad no se cura, ni siquiera con el tratamiento quirúrgico. ¿O sí? No, porque nosotros, como bien mencionó el doctor ahorita, estamos controlando es una complicación de la enfermedad. Okay. Corregimos eso, pero la enfermedad sigue porque es algo molecular, algo ya sistémico. Entonces eso usualmente el manejo de eso es controlar la actividad inflamatoria para que el paciente no haga complicaciones y que la calidad de vida del paciente se mantenga. O sea, que eso quiere decir que un paciente con enfermedad de Crohn puede ser intervenido varias veces a nivel quirúrgico. Puede presentar varias complicaciones y tener que ir a quirófano. Varias veces pudiera ser. Bueno, interesante esta parte. El tema de la dieta me parece muy interesante, sobre todo porque, como usted mencionaba, al tocar el tema de cuando se diagnostica la enfermedad de Crohn en pacientes pediátricos, los niños son hasta cierto punto más complicados para seguir un régimen alimenticio. Entonces, cuando sé que tengo restricciones, a veces quiero permiso porque es un niño, que quiero comer esto, que quiero comer tal cosa, independientemente de que eso pueda, las consecuencias que eso me pueda traer, porque a veces los niños no miden el tema de las consecuencias. Hay que educarlos muy bien para que puedan entenderlo. Entonces, en ese sentido, la dieta recomendada para un paciente con enfermedad de Crohn. A los pacientes con Crohn, usualmente uno le restringe el gluten, todo, o sea, y lo malo es que aquí casi todo tiene gluten. Es un tema, o sea, los pacientes, sobre todo los pediátricos, si por ejemplo salen, vamos a comer pizza, ya es un tema. Bizcocho, la pasta, las galletas, si van a un cumpleaños, o sea, es un poco fuerte y cuesta arriba. O sea, realmente para una madre con un paciente diagnosticado con Crohn debe ser realmente un reto, porque
El tema está, me dejo llevar del niño, pero entonces ahí comienzan las complicaciones, porque automáticamente ingiera una de esas comidas, el abdomen le distiende, Claro. automáticamente. Pueden comenzar las diarreas. Entonces, es un tema esa parte. O sea, el gluten, eso se restringe. Y las comidas, pues, cargadas de grasa, los fritos, todo eso también hay que llevarlo en control. Se agregan las frutas, los granos, hay también un control con los granos, las habichuelas, lentejas, guandules, todo eso hay que también controlarlo. También. O sea, sí. En los lácteos también los mencionaba. Los lácteos, sí, por el tema de que, bueno, muchas veces los pacientes comienzan es por ese lado. Comienzan a hacer un síndrome de intestino irritable porque hacen una intolerancia a la lactosa y por ahí comienza a activarse ahí el intestino y puede que entonces sea como un factor detonante muchas veces. Entonces, a los pacientes lo que se les da es pues una alternativa de la leche o sin lactosa o que consuma enzimas para que pueda procesarse la lactosa y así pues disminuye los síntomas provocados por la ingesta. Y además de la alimentación a nivel cotidiano, ¿cómo debe ser la vida? Ya que vimos que en algún momento hay posiblemente alguna injerencia medioambiental, de comportamiento. ¿Cómo debe ser la vida de un paciente que convive con Crohn? Bueno, ¿qué le digo? Eso influye mucho, claro, en el paciente, en el propio paciente, la personalidad, porque yo he tenido de todo. He tenido pacientes que los veo cuando le tengo que resolver la complicación y más nunca lo veo. O sea, que eso está bien, no pasa nada. Pero sí tengo otros que vuelven y recurren. Acuérdense, mencionamos al principio que el estrés también desencadena una crisis. También. Y aquí sabemos que el tema de trabajo, a veces hay pacientes que no pueden lidiar mucho con el estrés y entonces viven con esa recurrencia constante de que, ay, que me duele, ay, que esto, ay, que lo otro. Y muchas veces por el tema estresante. Fuera de ahí, el paciente puede hacer una vida normal. Lo único que con restricciones dietéticas, que ya sabemos, si tiene una colostomía, puede hacer su vida normal con una colostomía, puede, hasta de hecho, siempre le digo, mira, hay clubes aquí de ostomizados para que aprendan cómo se maneja. Incluso aquí también hay un club de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Hacen una caminata, o sea que ahí interactúan y ven que pueden hacer una vida normal. Ese apoyo para que los pacientes no se sientan solos y en esa parte, dentro de ese abordaje integral que debe tener el paciente, que ya usted mencionaba, debe estar incluido un nutriólogo. Hablaba de todas las manifestaciones que puede tener, que ahí tiene que ver el oftalmólogo, el dermatólogo, o sea, es un equipo literalmente multidisciplinario. El tema de la salud mental también de estos pacientes debe abordarse dentro de ese manejo integral. Claro que sí, claro que sí. Sobre todo porque, o sea, un paciente que, por ejemplo, como cada paciente es individual, o sea, yo le puedo dar, por ejemplo, un paciente puede estar en biológico, otro puede estar solamente en el tercer escalón y el que está en tercer escalón estar más equilibrado, más en control. Entonces llega un momento que el paciente se cuestiona, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no me sano? ¿O por qué no me controlo? Porque lo primero que se les instruye a ellos es que, mira, esto ya es algo con lo que tienes que aprender a vivir. Pero como se le dice, ok, tú puedes controlarte, no puedes que no presentes dolor ni nada, pero hay pacientes que no tienen realmente calidad de vida. Como que llega un momento que se hace de todo y por más que aprenden a que tienen que vivir con dolor, porque el abdomen siempre se le distiende o siempre con una diarrea, hay cosas que lamentablemente se va de las manos y ahí entra la salud mental, porque hay muchos que han empezado de todo, hasta los mismos familiares, me han dicho, doctor, yo prefiero que Dios se la lleve para yo no verla sufrir. Cosas como esa. O sea que eso trae un impacto emocional, no solo en el paciente, sino en sus familiares, en la gente de su entorno. Y ahí quizás también un tema de estigma, por lo que usted mencionaba, o sea, hay otro paciente que tiene la misma enfermedad, está siendo tratado, él se mejora, yo no, ¿qué está pasando? Vamos a escuchar a la gente, doctora, con sus preguntas. 809-682-9850 y 833-380-0062. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Una pregunta a la doctora. Doctora, una inflamación intestinal, ¿hay que tratarla con antiinflamatorio esteroideo o no esteroideo? Y si una distensión abdominal se puede confundir con una inflamación intestinal. Gracias. Gracias a usted por su pregunta interesantísima. Adelante, doctora.
Sí, bueno, lo primero es que hay que ver por qué es la inflamación, porque el Crohn es una de las patologías que engloban la enfermedad inflamatoria, pero hay otras también. Ujú. Hay que ver el contexto de ese paciente, porque incluso por una radiación, postradiación, el intestino se puede inflamar. Entonces hay que ver el contexto del paciente, hay que ver si no es un síndrome de intestino irritable, cómo es que surge esa distensión, si es después de la comida, si tiene que ver con la comida o no, cómo es el patrón evacuatorio de ese paciente. Y luego de tener todos esos datos, pues ahí se ve entonces cómo yo lo voy a tratar. Claro. Ujú. Entonces, doctora Jenny, cuando tengo un borderline que está en el límite entre colitis y no sé si es Crohn's, Ujú. colitis, ¿cuál es el manejo que se le da a esos pacientes? Te hago la pregunta porque yo duermo con una compañera, mi querida esposa, mi nueva Ah. esposa, que tiene manifestaciones diarias de inflamación y hay mucho de todo. Yo sé que le cocino, le controlo el alimento, no sé qué, pero siempre tiene un rollo. Entonces, Ok. ¿cuál es, digamos, la conducta? Cuando no tenemos, ok, no es Crohn ni es colitis, Ujú. entonces se le da el manejo igual y uno va viendo la respuesta del paciente. Entonces, si responde, pues ya, lo que pasa es que pasa eso, que a veces no viene, ok, no salió ningún gen aquí, o sea que Ujú. no es Crohn, o no tiene un patrón endoscópico que te diga que es Crohn, Ujú. pero se asemeja más a la colitis, porque la colitis, por ejemplo, la colitis afecta el colon solamente, pero el Crohn puede afectar el colon también. Sí. Entonces, Ajá. ahí es que está el detalle. Entonces, esos pacientes igual le dan, se le hace su esquema igualito, se va escalonando y en algún momento, en algún punto del manejo, ahí se va viendo una respuesta. Entonces, ok, mira, igual se queda con la tipificación de que es indeterminada. Porque si no tengo a qué de los dos acuñárselo, Ya. no puedo decir, mira, un Crohn o es una colitis ulcerosa. Claro. Ujú. Doctora, una vez intervenido un paciente, ese tratamiento quirúrgico, ¿cuál es el seguimiento que debe tener para evitar quizás que esas complicaciones vuelvan a aparecer cada que tiempo debe ir a consulta? ¿Con cuál de todos los profesionales que le ven o si debe hacer ese tour médico para que cada uno de sus especialistas puedan verificar que esté todo en control? Bien. Los pacientes posquirúrgicos, si por ejemplo es una ostomía, sí tienen que seguir con el coloproctólogo y el gastro. Ok. O si es una manifestación perianal también. Si le dejamos un cetón, tiene que seguir en un seguimiento periódico con nosotros. Pero si es un paciente que simplemente se le quitó una estenosis, eventualmente el gastro, si manifiesta alguna complicación, me lo vuelve a remitir. Pero ya un paciente que totalmente es clínico. El gastro que siempre, el gastro es el que está a la cabeza. Ok. A la cabeza. Claro, los pacientes posquirúrgicos también tienen a gastro y a nutrición. Ok. Porque un paciente que tiene que recuperarse, ya que la misma cirugía es una agresión al paciente, Ujú. sumándole el plus de la enfermedad inflamatoria, pues un paciente que tenemos que recuperar para que pueda sanar. Entonces siempre el nutricionista lo lleva de la mano también. Ya si manifiesta algo más, pues entonces sí, dermatólogo, algo del oftalmólogo, pero de inicio siempre el gastro está a la cabeza. Sí. Excelente. Ujú. El pronóstico, doctora, a largo plazo en los pacientes que tienen enfermedad de Crohn. Ya usted avanzaba de que hay un riesgo mayor de presentar enfermedades oncológicas como cáncer de colon, por ejemplo. Ujú. Pero ¿cuál es el pronóstico a largo plazo para esos pacientes que se mantienen controlados, que son disciplinados con su dieta, que van a sus consultas regularmente y que siguen, que tienen esa adherencia a su tratamiento? Ya. Pues en ese que describes, un paciente El ideal, disciplinado, el disciplinado. el paciente ideal, pues el pronóstico de vida es bueno. La calidad de vida, pues ya ellos mismos ya como que conocen qué hacer para mantenerse bien. Ok. Porque al principio no, al principio ninguno se apega. Al principio primero creen que, bueno, sí, me voy a curar o lo que sea. Cuando ven la realidad, que ven, cónchale, de verdad, mira, porque el tratamiento tienen que cumplirlo religiosamente. Cuando están en biológico, tienen que acudir cada 2 semanas, cada 4 semanas, porque hay una dosis de mantenimiento que tienen que ir a aplicársela usualmente o al centro de gastro, que es donde se maneja el tema de los medicamentos de alto costo, Ujú. o lo que lo manejan privado, pues Esos son privado. medicamentos de alto costo. De No alto tienen costo. cobertura. No son- tienen cobertura. Ay, Ya lo sabes. detallito. Sí, Es un eso es detallito. Detallito. Y sobre todo cuando hay escasez, ahí es que esos pacientes sufren. Porque se descontrola. Se descontrolan. Mira, el niño que yo operé, la familiar tuvo que ir a Colombia. Fue un vuelo de 24 horas. Ella fue a Colombia
a comprar el medicamento para ponérselo. Sé que hay trabas ahí, doctora, Sí. para que ese paciente se mantenga controlado. Exacto. Cuando pasa eso, mira, los pacientes se descontrolan y se complican también. Y para el tema del acceso a diagnóstico y demás, ¿también tenemos trabas o ahí hay cobertura para los pacientes? ¿Es Sí. más fácil el poder acceder a esas pruebas necesarias para poder establecer el diagnóstico? Sí, por suerte ahí sí hay control. Ahí, por ejemplo, los estudios de imágenes, los laboratorios, sí, el seguro sí le da cobertura. O sea que a esa parte estamos bien. Ahora que menciono Colombia, ¿sabes que en Colombia es más cara la colonoscopia que algún otro estudio así simple? Entonces me llega a la mente, porque mira, casualmente un paciente tuvo que ir allá a comprar, Los coger un vuelo para medicamentos. comprar el medicamento, y allá la colonoscopia sale carísima. Ya no todos tienen acceso a la colono, Hay un porque no tema. está en cobertura. No hay equilibrio. Sí. Es un tema. Doctora, vamos a repetir para la gente que quizás nos sintonizó un poquito tarde, porque me parece muy importante el que la gente pueda tener el conocimiento de los síntomas. ¿Por qué? Porque como indicamos, son síntomas que pueden confundirse Ujú. con otras patologías y el hecho de que se confundan implica que el paciente va a recibir un diagnóstico tardío, que su calidad de vida se va a ver afectada, que es un paciente que físicamente se va a deteriorar mientras busca respuestas a qué está pasando en su organismo. Ujú. Entonces, vamos con esos síntomas, doctora, que son sugerentes de esta enfermedad. Ok. Bien, el paciente puede manifestar en un cuadro tan común como náuseas, vómitos, dolor abdominal, distensión abdominal, o sea, que le crezca el abdomen, dolor, sobre todo dolor, diarrea, importante diarrea, o la contraparte puede presentar estreñimiento, también un estreñimiento así como que de repente el paciente diga que no puede ir al baño y que de repente si puede, esos cambios en el patrón de evacuar pues pueden ser muy sugerentes de una enfermedad de Crohn. Claro, junto la evaluación completa del paciente, ¿verdad? Pero de inicio, pues son síntomas, sobre todo si se mantienen y si surgen de manera así como inexplicable. Y a nivel del ano, alguna alteración, bulto, dolor, que sea de manera así como también repentina, que sean número de 2, 3, porque usualmente en un paciente normal aparece 1, ahí que llame la atención esa aparición. De las manifestaciones en piel también hablaba, manifestaciones a nivel ocular, Ah, sí, también, exacto. en boca. En la boca, sí, que no siempre puede ser algo odontológico, puede Sí. ser un afta y que sea el aviso de la enfermedad. Excelente. Queremos repetirle a la gente que nos escucha dónde encontrar a la doctora Jenny Rincón, coloproctóloga. Ella tiene consulta privada en el Centro Médico Vista del Jardín. Está por allí de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana y en SEMSAP en Bonao. Allí los jueves a partir de las 2 de la tarde. El teléfono para hacer su cita es 809-563-9923. Doctora, recomendaciones finales para esos pacientes que sí tienen un diagnóstico, sobre todo la importancia de dar seguimiento, de cumplir con sus dietas, de la adherencia al tratamiento para evitar las complicaciones. Sí, por favor, los que ya están diagnosticados, ustedes conocen más que nadie porque el paciente de Crohn se hace un máster Ya. Claro. sabiendo de la No, no. enfermedad. Sí, sí. Entonces, esos que ya lo saben, pues a seguir el apego del tratamiento, el seguimiento, a cuidarse mucho, la dieta y ante cualquier cambio que ustedes vean, por favor, acudan con su gastro para evitar cualquier complicación a tiempo. Abordar a ti. Abordar a tiempo. Exacto. Muchísimas gracias, doctora Jenny Rincón, por acompañarnos hoy con este tema tan interesante en Cátedra Médica. A ustedes también gracias por el favor de su sintonía durante toda esta semana. Será este lunes cuando nos reencontremos aquí en nuestros acostumbrados lunes de catedráticos. Quédese en sintonía con Rumba 98.5 FM, porque por ahí anda el equipo de Al Mediodía con Mariotti y compañía.